Bueno, buenos días a todos. Disculpen la demora. El día de hoy entonces vamos a hacer la charla de vascular que corresponde a los días jueves. El día de hoy vamos a hablar sobre cavernomas a propósito de un casito que tuvimos hace poco en el servicio. Muy bien, entonces para empezar tenemos entonces que el caso clínico corresponde a una paciente de 15 años, una paciente sin antecedentes de importancia, ni personales ni familiares. La paciente consultó porque hacía 2 meses empezó con unos episodios tónico-clónicos, unas crisis convulsivas tónico-clónicas que le habían iniciado manejo médico, pero a pesar de que tenía manejo con anticonvulsivante, pues la paciente seguía presentando los episodios convulsivos. Le hicieron una resonancia y en la resonancia se ve esta lesión que vemos acá a la izquierda, que como pueden ver es una lesión, no se ve muy bien, disculpen la imagen, tenía mucha luz en el momento en que se tomó la fotografía, pero tenía una lesión con una herida alrededor y como con una forma en forma de crispeta. Con esta imagen se definió que la paciente tenía un cavernoma y se decidió llevar a cirugía. Entonces, la revisión del tema del día de hoy es precisamente revisar, de acuerdo a la literatura, qué candidatos son para cirugía, en cuáles podemos observar, cuáles tenemos que operar inmediatamente o inclusive cuáles son candidatos a radiocirugía. Entonces, vamos a empezar. Muy bien, entonces, a empezar es entrar definiendo qué es el cavernoma. Entonces, el cavernoma es una malformación vascular, ¿sí?, que se caracteriza por unas cavidades sinusoidales cubiertas de endotelio, que están llenas de sangre, que tienen unas aferencias arteriales y un drenaje venoso. Como causa de estas malformaciones vasculares, hay 3 descritas en la literatura. Una es la hereditaria, que casi siempre se da en el contexto de pacientes con cavernomatosis o con múltiples cavernomas. Cuando es hereditaria, vamos a ver que se presenta en más del 90% de los pacientes con herencia. La otra es posradiación, que es la menos frecuente, y la esporádica. Antes de que ingresaran el resonador, pues, como a la industria, o sea, antes de los años 70 se conocía esta malformación como una malformación vascular críptica porque en la arteriografía no se logra ver. Entonces, digamos que antes del desarrollo de la resonancia, esta era una enfermedad poco conocida, pero después de esto, digamos que han habido bastantes avances en el conocimiento de esta patología como tal. Desde el punto de vista de patología, entonces tenemos que es una lesión, es una malformación vascular cubierta de endotelio, carece de muscularidad adventicia, por eso no es, digamos, una malformación vascular en todo el sentido de la palabra, y está separada del parénquima por un tejido conectivo y un halo de hemosiderina. Se dice que este halo de hemosiderina es uno de los grandes contribuyentes a que los pacientes desarrollen epilepsia, porque esto es una condición que irrita la corteza y por eso pues se da pues como las convulsiones en estos pacientes. Desde el punto de vista epidemiológico vemos que eso es una enfermedad poco frecuente. La prevalencia está más o menos entre el 0.5 y el 0.7%. Representa 10 a 15% de todas las malformaciones vasculares. Y como les había dicho, en los casos familiares o hereditarios se presentan más o menos en un 90%. Miren que es muy frecuente. O sea, si el paciente tiene antecedentes de familias con cavernomas, hasta el 90% lo van a tener. Y de la forma esporádica se presenta aproximadamente en un 25%. 25% de los casos se presentan en la infancia, antes de los 18 años. Y desde el punto de vista de la localización, 80% son supratentoriales, como en el caso que les presenté, 20% son infratentoriales, y entre ellos la mayoría de veces se dan a nivel del tronco encefálico y un 5% se dan a nivel de la médula espinal. Tamaño promedio de los cavernomas oscila más o menos entre 15 y 19 milímetros, un 10% permanecen estables en el tiempo, un 35% pueden crecer, incluso llegar a ser gigantes, y un 55% disminuyen de tamaño con el paso de los años, principalmente después de los 2 años. Desde el punto de vista clínico, entonces, los pacientes con cavernomas se pueden presentar con epilepsia, que representa un 38-55%, casi, digamos, la mitad de los pacientes.
pueden presentarse con algún déficit focal, sea una hemiparesia, afasia, disfasia o alguna otra focalización, entre un 12 y 45%. Un 4 a 32% menos frecuente debuta con un sangrado intracerebral asociado y un 5 a 52% pueden consultar por cefalea crónica asociado al cavernoma, principalmente por el efecto que genera la hemosiderina o a veces los microsangrados subaracnoideos secundarios al cavernoma como tal. Muy bien, este punto es muy importante porque, como vamos a ver más adelante, muchas veces la decisión quirúrgica en un paciente que está asintomático se toma con base en el riesgo de sangrado que tienen estos cavernomas, que es uno de los grandes dilemas, porque uno le puede llegar a un paciente que tenga solamente cefalea, se le hace una resonancia, se le encuentra un cavernoma y uno dice, venga, ¿será que lo opero o no lo opero? ¿Espero, lo vigilo, qué hago? Y eso, digamos, esa decisión se tiene que tomar en cuenta de acuerdo al riesgo de sangrado que tienen los cavernomas. Entonces, esto es una información que les traigo como para tratar de tener información para sopesar la decisión. Entonces, tenemos que el riesgo de sangrado anual es del 0,25 al 0,7%, es un riesgo pequeño. Sin embargo, si un paciente ya tenía un sangrado de ese cavernoma previamente, así fuera pequeño, el riesgo sube a 4,5% anual. Miren que ya el riesgo se aumenta significativamente. Y si encontramos un paciente con un cavernoma a nivel del tallo cerebral, el riesgo en ese punto de sangrado es mucho mayor que si se presenta a nivel supratentorial. Es del 5% hacia el paciente no haya tenido un sangrado previo. En caso de que el paciente tenga una cavernomatosis o un cavernoma por herencia familiar, tiene mayor riesgo de sangrado. Y aquellos pacientes muy jóvenes, menor de 35 años, y que tienen cavernoma mayor de 10 milímetros, también tienen un riesgo mayor de sangrado como tal. Desde el punto de vista imaginológico, entonces tenemos que en la tomografía vamos a ver una lesión que es hiperdensa, a veces calcificada y a veces puede que tenga un sangrado alrededor, ¿sí? Digamos que no es muy específico y muchas veces uno pudiese confundir este tipo de lesiones con tumores gliales primarios como el oligodendroglioma o a veces como los gangliogliomas. Por eso es importante siempre hacer la resonancia cerebral. En la resonancia entonces vamos a ver que es una lesión que se puede presentar a nivel supratentorial o infratentorial, ¿sí? Que se caracteriza de forma típica porque tiene un halo de hemosiderina que es hipointenso en el T2 y en el ecogradiente, ¿sí? Y que su centro está configurado por una lesión en forma de crispeta o mora, ¿sí? También a veces podemos encontrar cavernomas que son exofíticos, que no están confinados al parénquima, sino que sobresalen sobre el mismo. Y en este caso, digamos que el halo de hemosiderina no va a ser lo característico, sino que vamos a encontrar unas áreas hipointensas marcadas significativamente en el T2, en el ecogradiente, ¿sí? Con unas áreas más hiperintensas llenas de líquido o tejido conectivo asociado, ¿sí? Eso, por ejemplo, es un cavernoma que está aquí pegado casi al bulbo raquídeo, puente y bulbo raquídeo, en donde vemos que la lesión sobresale sobre los bordes del tallo cerebral, ¿sí? Y vemos que en la parte posterior está, digamos, la señal hipointensa que es secundaria pues a la hemosiderina, a la calcificación como tal. También a veces podemos tener cavernomas que pueden simular un aneurisma. Aquí vemos entonces este caso, aquí vemos una lesión que está hiperdensa en la tomografía, muy circunscrita, aquí como al final del giro recto derecho, en la resonancia se ve como una lesión redondeada, bombadita, parece, uno dijera, pues puede ser un aneurisma, ¿sí? De alguno de los segmentos de la carótida, pero en el T2 vemos igualmente la lesión que está aquí como redondeada, pero miren que tiene como una cola de hemosiderina, como un halo. Obviamente esto no es de un aneurisma como tal, sino que en este caso corresponde a un cavernoma en donde toda la lesión es hipointensa. Aquí vemos en la reconstrucción del TOF de la resonancia, vemos cómo pinta la lesión, pero en la arteriografía no se ve ningún tipo de lesión aneurismática como tal, y en este caso pues es un cavernoma. Entonces es muy importante cuando damos una lesión
que parece un aneurisma, pero está en una localización, digamos, que uno dice, bueno, puede ser o no puede ser, siempre fijarnos bien que no tenga una cola de hemosiderina o una lemusina alrededor, porque en ese caso no estaremos ante un aneurisma, sino ante un cavernoma como tal. Muy bien, desde el punto de vista del tratamiento, entonces va a depender de varias cosas. Va a depender de la presentación clínica con la que llegue el paciente, si viene con epilepsia con sangrado o si el paciente, o dependiendo de la localización del cavernoma como tal. Entonces, digamos que uno de los primeros enfoques es el paciente con epilepsia. ¿Qué hacer con un paciente que debuta con un evento convulsivo, como en el caso que les mostré al inicio, y tiene un cavernoma? Entonces, aquí al lado izquierdo les voy a mostrar algunas cosas, digamos, algunos puntos que son importantes a tener en cuenta, y aquí el algoritmo. Entonces, lo primero es que hay que hacer, casi siempre hay que hacer una correlación entre el foco epileptogénico y el cavernoma. Esto, digamos, que aplica más que todo en pacientes con múltiples cavernomas. Digamos que a veces puede que el paciente tenga 2, 3 cavernomas, el paciente debuta con epilepsia, y realmente el que tenemos que intervenir es el que está disparando el foco epileptogénico, ¿sí? Lo otro es que, si bien, como vamos a ver en el algoritmo, muchos de esos pacientes, el tratamiento inicial puede ser con manejo anticonvulsivante, lo que dice la literatura es que en los pacientes en los cuales se ha intervenido quirúrgicamente este cavernoma antes de los 2 meses del inicio de la enfermedad, ¿sí? Es decir, el paciente inicia los síntomas epilépticos o las convulsiones, si el paciente se opera en los primeros 2 meses, digamos que la tasa de curación, es decir, que no vaya a requerir anticonvulsivantes posteriormente o que no vuelva a tener episodios convulsivos, es del 98-100%. Y digo esto porque muchos de los pacientes que se presentan con epilepsia y tienen cavernomas, y digamos que se operan a los 6 meses, al año, a los 2 años, muchos de esos pacientes, a pesar de que se les opera el cavernoma, van a continuar con eventos convulsivos si no toman anticonvulsivantes. Entonces, lo que se dice es que si uno se interviene de forma temprana, muchos de esos pacientes pueden quedar libres de anticonvulsivantes y no volver a tener eventos convulsivos. Lo otro es que, como habíamos dicho que el halo de hemosiderina es el que causa principalmente el evento convulsivo, en esos pacientes no solamente es suficiente hacer lesionectomía del cavernoma, es decir, sacar el cavernoma, sino también limpiar esa hemosiderina del tejido conectivo, del tejido blanco cerebral, ¿sí? Y eso, digamos, que ha mostrado que mejora el tiempo libre de convulsiones en los pacientes que son llevados a cirugía. Entonces, eso es como como unas perlitas que les doy como grandes acerca del enfoque del paciente con epilepsia, pero eso es un algoritmo, digamos, que es el que, digamos, está descrito en la literatura, o uno de los algoritmos, pues, ¿cierto? Entonces, lo que nos dice es que nos llega un paciente que debutó con epilepsia, tiene el diagnóstico de un cavernoma, se le hace inicialmente manejo con anticonvulsivantes. Si el paciente tiene control de las convulsiones, lo que dice el algoritmo es que lo podemos seguir, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que muchos de los pacientes que se operan tempranamente, pues van a quedar libres de anticonvulsivantes posteriormente, pero el algoritmo dice que los podemos seguir. Ahora, si el paciente no tiene un control adecuado con los anticonvulsivantes, hay que preguntarse, ¿el cavernoma está en un área elocuente o está en un área no elocuente? Si está en un área no elocuente, se puede llevar a cirugía sin ningún problema, y que este es, digamos, es el caso que tuvimos en el caso clínico inicial. Era una lesión en el área frontal, lejos del área motora y del área del lenguaje, y pues se lleva a cirugía, ¿sí? Ahora, si el paciente tiene un pobre control de la epilepsia y está en un área elocuente, es decir, está en área motora, área visual primaria, ganglios de la base, etcétera, entonces este paciente podría ser candidato a radiocirugía, que, como vamos a ver más adelante, también disminuye las tasas de convulsiones y disminuye la necesidad de número de anticonvulsivantes. Ahora, ¿cómo tomar la decisión con base en la localización anatómica del cavernoma? Entonces, si digamos, el paciente debuta por sangrado o debuta por cefalea y el cavernoma está en un área no elocuente y el paciente está asintomático, se podría considerar observación, pero ahorita vamos a ver uno por uno los algoritmos. Pero si está asintomático,
casi siempre se considera pues operar porque está en un área no elocuente. Si está en un área elocuente o están los ganglios de la base, es decir, un cavernoma profundo, si es asintomático se podría considerar observación. Si el paciente debuta con epilepsia, como primera opción manejo médico, y si no, radiocirugía. Y si es primer sangrado, lo que dicen es que se puede seguir, pueden hacer manejo médico, y si vuelve y sangra, sopesar riesgo-beneficio de la resección del cavernoma, ¿cierto? Y si es segundo sangrado, siempre, digamos, considerar cirugía. Si está en el tallo cerebral, en el cerebelo, si están asintomáticos, digamos que se pudiese considerar observación. Sin embargo, como vamos a ver, esto es, digamos, controversial por el riesgo de que un sangrado pueda llevar al lastre de la vida del paciente. Y si sangra, pues siempre es quirúrgico. Y en la médula espinal siempre se ha considerado que esos pacientes deben ser intervenidos por el riesgo de que sangre que para pleno. Disculpen. Ok. Bueno, entonces, ese es el algoritmo de los pacientes en los cuales tenemos un cavernoma que está en un área no elocuente. Entonces, tenemos 3 escenarios. El paciente asintomático dice, si está asintomático, recomienda seguimiento. Si debutó con un sangrado asociado y es primer evento, el algoritmo dice, puede seguirlo, pero también puede ser opción quirúrgica, más que todo si hay una recurrencia del sangrado como tal. Si el paciente debuta con epilepsia, se le hace manejo médico con anticonvulsivantes. Si están controlados, se puede considerar seguimiento. Si no está controlado, resección quirúrgica, pero como vimos, muchos de esos pacientes se benefician de una resección temprana. Ahora, si está en un área elocuente o está profundo en los ganglios de la base, tenemos nuevamente los 3 escenarios. Pacientes asintomáticos, seguimiento, ¿sí? Si el paciente debuta con episodio convulsivo, y esto puede dar, porque a veces se dice que hay desarrollo de focos epileptogénicos distantes al cavernoma, si el paciente debuta con convulsiones, inicialmente se le hace manejo médico, tratando pues de controlar los episodios convulsivos. Si no se logra controlar, entonces si están profundos en los ganglios de la base, se opta por radiocirugía, pero si es superficial, se puede considerar la resección quirúrgica, obviamente siempre explicándole al paciente el riesgo de que salga con algún déficit focal. Si el paciente debuta con un episodio hemorrágico, hay que preguntarse, ¿el paciente tiene un déficit neurológico marcado? Si la respuesta es sí y la lesión es superficial, manejo quirúrgico. Si la respuesta es sí, pero la lesión está en los ganglios de la base, ellos recomiendan continuar con el seguimiento. Ahora, si el paciente debuta con un episodio hemorrágico y el paciente tiene unos síntomas mínimos o está asintomático y es un primer evento, recomiendan seguimiento. Ahora, el paciente tiene un cavernoma en un área elocuente, tuvo un primer sangrado, fue leve o el paciente está asintomático, se hizo seguimiento y volvió a sangrar, entonces usted se pregunta, ¿el paciente tiene un déficit mayor? Toca operarlo. El paciente tiene sigue, digamos, solamente con cefalea o tiene un déficit focal leve, usted tiene que discutir con ese paciente el riesgo-beneficio de una cirugía. Por ejemplo, usted tiene un cavernoma que está en el área motor, sangró la primera vez y en ese momento el paciente solamente debutó con cefalea sin hemiparesia. Usted le hizo seguimiento, el paciente volvió a sangrar. Esta vez el paciente, digamos que desarrolló una hemiparesia con fuerza 4/5. Usted en ese momento, usted tiene que discutir con el paciente que lo indicado sería operarlo, pero que tiene el riesgo de salir hemipléjico. Y ya es tomando decisión con el paciente que usted decide si lo lleva a cirugía o no lo lleva a cirugía. Muy bien. Respecto a los cavernomas que están en el tallo cerebral, entonces tenemos 2 escenarios. Aquel paciente que está asintomático, ¿cierto? Digamos que la primera opción que ellos recomiendan es el seguimiento imaginológico. Sin embargo, digamos que en este punto hay que discutirlo muy bien con el paciente porque un cavernoma, digamos, en el puente, si llega a sangrar, pues es muy probable que el paciente termine en coma o se muera y ni siquiera dé tiempo de hacerle algo. Entonces hay que explicarle al paciente que tiene esa lesión
que es una lesión que no ha sangrado, pero que puede sangrar en el futuro, ¿sí? Y que el riesgo de que cuando sangre sea algo fatal para el paciente o algo extremadamente discapacitante. Entonces, es en ese momento en que si el paciente toma la decisión, pues se llevaría a cirugía y pues los cavernomas del tallo cerebral, digamos que hay varias formas de abordarlos. Ahora, si el paciente tiene un primer episodio, ellos aquí ponen que si los síntomas son menores, se puede hacer seguimiento, pero realmente la recomendación es siempre cirugía. Ellos dicen que esperar hasta que, digamos, el hematoma sea en un estadio subagudo, es decir, después del tercer día, para llevar a cirugía, y obviamente esto depende de cómo esté clínicamente el paciente. Muy bien. Ellos también a veces dicen que si, digamos, la lesión es, digamos, es muy inaccesible, por ejemplo, si está en el bulbo raquídeo, pues podría considerarse la radiocirugía en estos casos como tal. Si tenemos un carcinoma en el cerebelo, también tenemos dos escenarios, paciente asintomático o paciente con sangrado. Si está asintomático, se podría considerar seguimiento clínico, pero en este caso también se debe discutir con el paciente. ¿Por qué? Porque si llega a sangrar en el cerebelo y el paciente está en la casa y hace una hidrocefalia aguda, pues el paciente se le puede morir en cuestión de horas, ¿sí? Entonces, es explicarle eso al paciente de que siempre existe ese riesgo y que eso puede poner en peligro la vida como tal. Entonces, tomar la decisión con el paciente de ir a hacer la resección de una vez así no haya sangrado. Y si sangró, pues definitivamente hay que operarlo. A nivel intramedular, se ha considerado que se pudiese hacer seguimiento, pero al igual que en el tallo cerebral y en el cerebelo, el riesgo de que un cavernoma sangre en la médula es catastrófico porque esto es prácticamente paraplegia inmediata. Entonces, muchos de estos pacientes, si bien se podrían seguir, la idea es operarlos inicialmente una vez se hace el diagnóstico como tal y siempre bajo monitoreo neurofisiológico. Muy bien, respecto al tratamiento con la radiocirugía, está indicado en pacientes con sangrado de epilepsia y que tengan lesiones profundas que de forma quirúrgica no son accesibles. Digamos que la radiocirugía puede disminuir hasta un periodo de 2 años 5.2% el riesgo de que vuelva a sangrar, ¿sí? Y respecto a las crisis convulsivas o la epilepsia, un 31% de los pacientes que reciben radiocirugía están libres de eventos convulsivos, un 35% reducen los eventos convulsivos y solamente un 3.7% pueden empeorar el cuadro epiléptico. Respecto a los pacientes con cavernomas múltiples o con herencia familiar de cavernomatosis, siempre, digamos, uno no va a llegar a sacar todos los cavernomas en un solo acto quirúrgico, sino que si el paciente sangra, pues solamente se le saca el cavernoma que está implicado en el sangrado. Si tiene epilepsia, la terapia inicial es manejo médico y si no se logra controlar, si es una epilepsia refractaria, pues ahí sí hay que ir a hacerle un electroencefalograma y evidenciar cuál es el cavernoma que está disparando el efecto convulsivo o disparando el foco epileptogénico y solamente ir por ese cavernoma. Y los pacientes que están asintomáticos, definitivamente, pues hay que hacerles ese seguimiento. Entonces, ya para terminar la charla, tenemos como conclusiones que la decisión de operar en un paciente con un cavernoma dependerá del sangrado, la sintomatología del paciente y la localización de la lesión. Pacientes asintomáticos considerar como primera opción seguimiento clínico, pero si el paciente tiene un cavernoma del tallo cerebral, del cerebelo, la médula, conversa con el paciente sobre el riesgo de no operarse y que tenga un sangrado a futuro y las consecuencias que pudiesen tener para el paciente en ese momento del sangrado y con ello tomar una decisión si se opera de una vez o no. Y en pacientes con sangrado o epilepsia, como primera manifestación, la intervención quirúrgica temprana siempre será la mejor opción para estos pacientes. Y esta es la resolución del caso. Entonces, como les había dicho, un cavernoma frontal izquierdo, paciente debutó con epilepsia, ya venía con anticonvulsivante, todavía tenía eventos convulsivos a pesar de eso, se decidió llegar a cirugía, se resecó la lesión, se limpió la hemosierina, la paciente ya se fue para la casa, todavía obviamente se fue con anticonvulsivantes, pero en los 5 días que estuvo en el posoperatorio no volvió a tener eventos convulsivos. ¿Listo? Eso era todo lo que les traía para hoy.
¿Tienen algún comentario, pregunta? Joa, muy bien. Yo creo que muy buen resumen de el esquema de manejo de los cavernomas. Tener en cuenta que cuando los pacientes debutan con convulsiones y la intervención es temprana, pues los resultados son mucho mejores. Recuerde que eh, las convulsiones crónicas van creando redes neuronales anómalas y después de que uno quita la lesión y el paciente tiene mucho tiempo de epilepsia, a veces no se cura. Es más Entonces, difícil, señor. digamos que ese es, no es un criterio absoluto para intervenirlos, pero sí es en esta paciente tan joven, digamos, una, una consideración a tener en cuenta que apoya más la cirugía que la observación. Sí, señor. Johan, una muy buena revisión. Pacho, ¿vos estás superando todos los angiomas del tallo? Nachito, depende. Yo trato de operarlos cuando todavía tienen algo de hematoma. En realidad, cuando el cavernoma, pues primero que haya tenido un sangrado. Con el primer sangrado ya en el tallo es indicación de cirugía. Y lo segundo es el tiempo. Si el paciente sangró y ya lleva mucho tiempo de sangrado, que ya no tenga espacio, digamos, de sangrado entre el cavernoma y el tallo, ya prefiero dejarlo en observación. Porque lo que he visto es que ya cuando se absorbe la sangre, las secuelas son mayores. Entonces es más complicada la cirugía. Entonces, si ya se pasó ese tiempo, ya más bien no lo intervengo, pero trato de intervenirlos en un estado subagudo que todavía haya hematoma. Se facilita muchísimo la cirugía y las secuelas son mucho menos. A mí me ha parecido que la cirugía de los angiomas del tallo no es, no tiene un buen plano de clivaje como si lo tiene en la parte supratentorial, sobre todo cuando no hay hematoma. Y a veces queda uno con resecciones incompletas y generándose. No sé si te ha pasado eso, Pacho. Claro, Nachito, es una cirugía más difícil, pero la clave yo creo es que el cavernoma todavía tenga hematoma. Después, o sea, si ya se pasó ese tiempo, que es relativo porque depende mucho del tamaño del hematoma que tuvo el paciente, la cirugía se vuelve mucho más difícil. Sí, señor. Doctor Zorro, buenos días. Nos alegra mucho tenerlo nuevamente. Adelante. Buen- Buenos días, muchas gracias. Bueno, no, muy buena la conferencia, la estábamos escuchando con mucha atención. Pues yo tengo observaciones, cavernomas, los cavernomas tienen varios tópicos y desde hace más de 20 años que empezó a tener auge el manejo de los cavernomas, siempre está las opciones de observación, del tratamiento quirúrgico y de la radiocirugía. Yo les voy a comentar más o menos lo que he visto y nuestro ejercicio. Y en cuanto al tema de cavernomas y epilepsia, eh, dentro de la epilepsia hay que mirar si el cavernoma es eh, una epilepsia única o está debutando o solamente ha tenido dos, tres crisis. Es diferente al paciente con una epilepsia verdaderamente refractaria o paciente con una epilepsia verdaderamente importante, ¿sí? Si el paciente tiene una epilepsia con una o dos crisis, nuestro día a día es ir y resecar el cavernoma si se asocia a un estudio de videotelemetría. Si el paciente, por ejemplo, tiene un cavernoma del lóbulo temporal, pero tiene múltiples crisis y es una epilepsia refractaria, hacemos un estudio de epilepsia y resecamos el cavernoma, y si la neurofisiología y el estudio del grupo multidisciplinario, a veces requerimos hacer hipocampectomía y amigdalectomía. Es en cuanto a cavernomas y epilepsia, pero lo que nosotros vemos es que con la resección de la lesión, si es coincidente con la videotelemetría, podemos tener unos resultados de un 80-90% de Engel 1. Es una cirugía muy agresiva en cuanto a epilepsia. El segundo tópico es si el paciente que vemos con mucha frecuencia con cavernomas asintomáticos, nosotros estamos optando yo opto por observarlos, porque
el sangrado del cavernoma supratentorial es diferente a un sangrado de un aneurisma, de una malformación arteriovenosa. Estos generalmente son más concéntricos y muchos de estos pacientes que hemos seguido en el tiempo nunca han tenido más sintomatología. Si el paciente ya debutó con un sangrado y es una lesión frontal o parietal occipital, yo pensaría que la mejor opción es el tratamiento quirúrgico. Hay un gran capítulo de cavernomas que es bien complejo, que es el tema del cavernoma de los ganglios de la base y del tallo cerebral. Entonces, siempre hay que sopesar riesgos, beneficios. Los que hemos operado cavernomas en el tallo, o sea, no podemos decir que es una cirugía bien compleja, es una cirugía bien difícil. Hay pacientes que nos ha ido bien, pacientes que nos ha ido mal. Por ejemplo, hemos tenido pacientes que hemos ido por el cavernoma, hemos resecado 80-90% de cavernoma y ahí queda un porcentaje de cavernoma. ¿Qué hacemos con esos pacientes? A esos pacientes los sometemos después a radiocirugía, porque los que hemos estado en esa zona y los que hemos vivido el drama que es una cirugía de un cavernoma de tallo con sus posoperatorios que generalmente pueden ser bien tormentosos, es difícil reintervenir un paciente por un 10-15%. Y otro capítulo, hay cavernomas de tallo que a pesar del sangrado, por la escala que hizo el doctor Lotton, hemos decidido no operarlos, porque pensamos que le generaríamos más morbimortalidad al paciente. Hay cavernomas de tallo francamente inaccesibles. Y el otro tema grande, que es el tema de la radiocirugía, lo que yo vi en el entrenamiento, teníamos muchas complicaciones con la radiocirugía. Quizás, les estoy hablando de hace más de 15 años, se estaban utilizando dosis muy altas, que estaban del orden de los 20 grays, porque no conocíamos bien la patología, porque se estaban tratando como si fueran malformaciones arteriovenosas, y lo que vi era cavernomas de tallo que generaban mucho edema, que generaban radionecrosis, y esto es atribuible a la hemosiderina que todos vemos cuando operamos los cavernomas. Entonces, ha mejorado en cuanto que ahorita se están colocando dosis más pequeñas, se está utilizando radiocirugía solamente para lesiones inaccesibles quirúrgicamente y para residuos después de que no se puede resecar el cavernoma. Eso es importante. Si uno es académico y hace la imagen y si le queda un pedacito de cavernoma, ese cavernoma puede volver a sangrar. Entonces hay que buscar o reoperarlo o hacerle el tratamiento por radiocirugía. Bueno, esos eran mis comentarios. Qué pena la extensión, pero es que es un tema muy bonito. Gracias. Completamente de acuerdo, doctor Sordo. Y le pregunto a usted y al doctor Francisco, ¿ustedes qué hacen cuando se encuentran un paciente que tiene un angioma cavernoso, digamos de un tamaño importante, 2 centímetros, y que se encuentre de papayita para operarlo, que usted sabe que la cirugía no tiene un riesgo importante, y el paciente, por decir algo, está asintomático? Yo sé que las tablas que presentó Joan dicen que para observar, pero a mí siempre me ha quedado esa duda. ¿No es mejor intervenir a los pacientes? Nacho, yo personalmente, si es un hallazgo incidental, prefiero observarlo, ¿cierto? Si el paciente tiene algún síntoma, pues 2 centímetros ya es un tamaño considerable. Tiene algún síntoma, pues ahí sí digamos que justifico la intervención, pero en teoría solo por el tamaño no veo como una indicación de intervenir. No, el doctor Zorro, ¿qué hace? No, o sea, yo también prefiero, si no es, por ejemplo, un cavernoma frontal, que es generalmente los que uno ve más incidentales, porque no sé si por lo que yo hago, que hago cirugía de epilepsia, los cavernomas que yo veo temporales nunca los veo asintomáticos. Los que veo son frontales. Yo sé que, o sea, yo lo hago, no le ofrezco radiocirugía, no le ofrezco cirugía, pero yo sé que alguien en la ciudad lo va a terminar operando. Pero prefiero que alguien lo opere, pero
no me gusta operarlo porque son pacientes que también he visto y he seguido por más de 10 años y han permanecido asintomáticos. Hay una teoría que es el popcorn de los cavernomas que a veces se inflan y vuelve y se desinflan, que es lo que yo también he visto, por ejemplo, en los cavernomas de tallo, que a veces llegan muy sintomáticos y sin tratamiento quirúrgico, usted los ve en evolución y en 3 meses empiezan a mejorar, ¿no? Es que el cavernoma, el sangrado, yo nunca he visto un sangrado masivo por un cavernoma como lo veo una malformación o un aneurisma. Entonces, por eso prefiero el tratamiento conservador en pacientes asintomáticos. Ok, Una muchas cosa, gracias. Adelante, pues. si usted ha visto, doctor, crecer los cavernomas, los residuos de los cavernomas del tallo, que tuvimos un caso muy interesante con Nacho, un paciente que operamos, una paciente cuando era residente y le quedó un residual pequeño. La paciente tuvo un sangrado pues muy significativo y con compromiso pues mucho rato de muchas funciones. Estuvo en la UCI mucho tiempo, quedó con una parálisis facial, un sexto par, pero ella se recuperó pues como de todo eso y quedó un cavernoma pequeño. En el seguimiento, ese cavernoma fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. No sangró nunca de una manera, pues no hizo ningún hematoma, ¿cierto? Sabemos que ellos tienen sangraditos intracavernosos, pero se fue volviendo sintomático por el tamaño. No, ese caso, digamos, me generó como mucha curiosidad porque se dice que los cavernomas no crecen, ¿cierto? Que es muy raro que un cavernoma crezca. Pero pues evidentemente hay algunos que tal vez sí. No sé si usted ha visto alguno de esos o digamos basa la conducta de darle radiocirugía a los residuales en el riesgo de resangrado, en el riesgo de crecimiento o en qué. Es decir, yo he tenido yo en radiocirugía nunca o sea, no hacemos radiocirugía para cavernomas, porque esa es una patología que está en el limbo en radiocirugía. Hay escuelas que la hacen. Yo me formé en radiocirugía en el Neurológico de México y la hacen radiocirugía, y en Pittsburgh hacen radiocirugía. Nosotros nunca ofertamos radiocirugía, solamente le hemos ofertado a ese pequeño residuo que queda después de la cirugía para evitar el resangrado y pues atenernos a las estadísticas, porque ustedes que han operado cavernomas de tallo saben cómo es el drama de operar el posoperatorio, y si uno deja un residuo sin hacerle nada, pues puede que crezca, o también si hace otro sangrado, pues es un paciente que es condenarlo a un déficit definitivo o a la muerte. Entonces ofertamos la radiocirugía, pero nadie tiene la palabra absoluta en cuanto a dar, en qué momento dar la radiocirugía ni nada de eso, pero yo sí prefiero curarme en salud en esos residuos, ¿sí? Y la otra cosa para la gente joven es que se entusiasma mucho, mis residentes se entusiasman mucho con los resultados de las series extranjeras y todo, pero yo sí quiero ver esos resultados, porque, es decir, son zonas donde algo uno deja de complicación y algo uno deja de morbilidad. De acuerdo. Chito, no sé si algo más. Bueno, a mí de pronto me quedaba por decir, este cavernoma, por ejemplo, tenía un angioma venoso asociado, ¿cierto? Que en la medida de lo posible, o mejor dicho, siempre el objetivo debe ser dejar el angioma venoso intacto, porque ese angioma venoso drena zonas elocuentes y a veces la morbilidad posoperatoria no está tanto en relación a la resección del cavernoma, sino a la coagulación del angioma venoso. Eso, digamos, ya está pues como más o menos claro en la literatura y me ha pasado en un par de casos. Pacho, yo quiero hacerte otra pregunta. Pues el doctor Zorro la contestó indirectamente, pero quiero saber qué haces si entras a operar un angioma y no logras una resección completa. ¿Lo reintervenís o le haces radiocirugía o lo observas? No, yo normalmente lo observo. Ok.
Más a veces es difícil la interpretación de las resonancias posoperatorias, digamos, sobre todo en el tallo, ¿cierto? Porque pues en los supratentoriales, en la región frontal, uno puede quitar la hemosiderina, todo el cavernoma y no hay mayor problema. Pero pues usted ser muy agresivo en el tallo tiene mucho riesgo. Entonces ahí es frecuente que uno saque o crea que sacó todo, pero no se ponga a escarbar ni a dejar como bordes libres, ¿cierto? Como lo puede hacer supratentorial. Entonces yo prefiero observar. Al pródigo amado